Drilled to left field and deep, and Guy Miguel Rojas. En el juego decisivo por el campeonato, los Dodgers y los Azulejos se enfrentaron para definir el campeón del béisbol del año 2025, en un partido que fue dramático y electrizante por donde lo veas. Jugadas defensivas, jonrones decisivos y emociones a granel. Te cuento la historia de lo que fue el juego 7 de la Serie Mundial más electrizante de la historia. 1 de noviembre de 2025, Rogers Center. Era un partido que comenzaba muy tenso. Los Dodgers venían de ganar el juego 6, que también fue electrizante y que terminó de forma increíble con el doble play que realizaron Kike Hernández y Miguel Rojas. Los Azulejos, por su parte, con el compromiso de quedar bien ante su afición, ya que la serie se había devuelto a Toronto para que el equipo canadiense ganara uno de 2 partidos. El juego lo abrían por el lado de la casa el veterano Max Scherzer, quien había lanzado 4 innings y 1/3 con 5 hits y 3 carreras permitidas en el juego 3, en el que se fue sin decisión porque recuerden que ese se fue hasta los 18 innings. Por la visita, el fenómeno Shohei Ohtani se montaba en la loma luego de lanzar en el juego 4, en el cual perdió al recibir 6 hits y 4 carreras en 6 innings de labor. Scherzer se convertía en el lanzador más viejo en iniciar un juego 7 de la Serie Mundial y el cuarto en la historia en abrir múltiples juegos 7 del Clásico de Octubre. Los fanáticos de los Dodgers celebraban como locos porque Shohei abría el juego con un trueno hacia el jardín central, pero el guerrero de los Azulejos, Vladimir Jr., los hacía callar con una gran jugada ante el batazo a medio swing de Will Smith, lanzándose de cabeza y completando con Scherzer por la vía 31, lo cual fue muy importante porque si la pelota pasaba, Ohtani llegaba pero facilito hasta la tercera, y con este batazo de Freddie Freeman, el pisa y corre que hizo de segunda para tercera fácil era de tercera para home con la primera carrera del partido. Los de Toronto respiraban profundo cuando el veterano lanzador obligó a Mookie Betts, quien estuvo frío como el Polo Norte, a dar un rolling manso a las calidosas manos de Andrés Giménez para sacar un buen 0, y la opción ahora era de Toronto de picar adelante. Si los fanáticos de los Dodgers abrían el juego con euforia, los de Toronto extasiaban con Springer, quien abrió el inning con tremendo sencillo al jardín izquierdo central. Pero Ohtani rapidito le bajaba los humos ponchando con un splitter a Nathan Lukes. Le llegaba el turno al hijo del Conde Vlad, Vladimir Guerrero Jr., quien estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para darle el título a su ciudad. Pero esta vez no podía hacer nada porque Shohei lo dejaba petrificado con tremenda recta en cuenta de 3-2 y lo ponchó. Springer había salido pensando que sería la cuarta mala y el inning cerró con tremendo doble play y los Dodgers empoderados, caballeros. Aún así, ese empoderamiento tampoco fue que le sirvió de mucho, porque Scherzer lo sacó por la vía rápida en el inning 2. Por su parte, Toronto quería empezar a amenazar a los Dodgers y lo hacían en serio cuando Bo Bichette agarró boleto y Addison Barger pegó sencillo para llegar a 5 juegos consecutivos bateando de hits. Había nombres en primera y segunda para un hombre que a la calladita hizo tremendo trabajo en toda la serie, Alejandro Kirk, pero fallaba con un manso fly al primera base y la amenaza se iba diluyendo. Peor aún cuando Dalton Varsho fallaba con un fly al right que dominó muy bien allí de Oscar Hernández. Pero en juegos como estos, nunca un pitcher está a salvo, y Ohtani le tocaba enfrentar a uno que, bueno, parecía que estaba bateando con un samán, Ernie Clement, quien le trancó la autopista al japonés con un sencillo al right. Aquí, los Dodgers se salvaron de la primera del encuentro porque Bo Bichette estaba jugando con molestias, porque si no era así, te aseguro que le anotaba. Le llegaba el turno para poner a su equipo arriba a Andrés Giménez, quien no había bateado nada mal con corredores en base. Pero Ohtani sacó su categoría y lo ponchó, gritando al aire allí con euforia para ponerle emoción al juego. Mientras Scherzer sacaba la parte alta de la tercera por la vía rápida, incluyendo a Shohei Ohtani, los azulejos comenzaban el cierre de ese inning amenazando al japonés con sencillo de George Springer, quien pegaba su segundo indiscutible del juego. Nathan Lukes lo movió a la segunda con un toque de sacrificio y Ohtani se ponía él solito la soga al cuello con un wild pitch que puso corredor en tercera con un solo out y Vladimir Jr. al bate. Al hijo de Guerrero no lo querían ni ver y le dieron las 4 malas intencionales para enfrentar a Bo Bichette, al cual no le gustó que lo vieran como un out más probable y respondió así. Jonrón de 3 carreras, la locura estalló en el Rogers Center. Los fanáticos veían cómo se abría el marcador y con ello la ilusión de ver a su equipo quedarse con la Serie Mundial. Y mejor para ellos, este batazo sacó del juego a un decepcionado Shohei Ohtani, pero este partido aún le faltaba muchísima historia por contar.
Los Dodgers no iban a dejar que esta brecha durara mucho tiempo y abrieron el cuarto inning con doble de Will Smith, ojo con este, y un sencillo del siempre rendidor Freddie Freeman. Con hombres en las esquinas, Mookie Betts, quien quedó debiendo en esta serie, falló con flycito corto al jardín derecho. Pero la amenaza seguía porque ahora Scherzer le daba boleto a Max Muncy para trancar la autopista otra vez con un solo out y nada menos que Teóscar Hernández al bate, quien aunque no estuvo demasiado encendido, siempre es un bateador peligroso. El dominicano respondió con una excelente línea al centro, pero Varsho se lanzó de cabeza para realizar una jugada de feria que no evitó que anotara Smith de pisa y corre, pero pudo haber sido peor de haber picado la pelota. A pesar de que los Ángeles recortaban la distancia en el marcador, el público canadiense cerró eufórico el inning cuando Vladimir Guerrero Jr., el hombre grande del equipo, hacía esta tremenda atrapada para cerrar el inning con el marcador 3-1 y la olla empezando a calentarse. Y digo empezaba a calentarse porque en el cierre del cuarto, luego de que Ernie Clement fallara con un rolling al short, Andrés Giménez recibió 3 pelotas pegadas al cuerpo por parte de Justin Wroblewski, que por cierto, en la segunda parece que Giménez le mete la mano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un reflejo o cómo lo ven? Y en la tercera se la pegó en todas las manos y esto por supuesto que no le gustó al venezolano, quien le dijo: ¿qué pasó, papá? ¿Me vas a pegar? Y bueno, muchachones, las bancas se vaciaron. Todo el mundo estaba allí con la presión a 1000. Afortunadamente no pasó nada y el juego siguió, ahora sí con más tensión. George Springer le daba durísimo por el medio y se llevaba por delante las pantorrillas del lanzador para colocar hombres en primera y segunda con un out. Venía al bate Nathan Lux, zurdo, pero detrás de él par de caballos, Vladdy Jr. y Bo Bichette, quien se le había desaparecido a Shohei Ohtani para traer 3 carreras. Lo cierto es que Wroblewski, batallando como los grandes, guillotinó a Lux y eso significaba todo para él, porque en el bullpen estaba el abridor del juego 3, Tyler Glasnow, quien por lógica y libreto tenía que venir a enfrentar a los derechos con 2 outs en el marcador, lo cual hizo con solvencia, dominando a Vladimir Guerrero Jr. con línea al centro. Esto estaba 3-1, señores, y se venía el 5º episodio. Epa, antes de seguir, te comparto que hay muchos que ven mis videos y se les olvida suscribirse, así que ponte las pilas ahí, papá, y suscríbete. Scherzer seguía a cuchillo, metiéndole tremendo chocolate a Kike Hernández, y como pequeño detalle, le lanzó un slider a Miguel Rojas que este último pudo conectar con facilidad hacia el jardín izquierdo, apuntándose su primer hit en la Serie Mundial y el primero que daba en sus últimos 10 turnos en postemporada. Venía a batear Ohtani y el manager de Toronto, John Schneider, no iba a dejar más a Scherzer y se traía a Louis Barland desde el bullpen. Me quedé con la duda qué pasó si tenía un zurdo calentando, pero supongo que Barland le iba a rendir más bateadores y en el enfrentamiento directo Shohei solo le había conectado 2 hits en 10 turnos con 3 ponches. Pero el japonés le daba hit a la derecha y con un out los Dodgers colocaban hombres en primera y segunda. Barland dominó al peligroso Will Smith y al no menos dañino Freddie Freeman con líneas al centro para terminar el inning y desatar la locura de Scherzer en el dugout. Tyler Glasnow no tuvo prácticamente oposición para sacar el 5º de los azulejos. Solo Alejandro Kirk por allí le dio un hit, pero de nada le sirvió el imparable. En la alta del 6º, el nuevo lanzador de los Blue Jays, Chris Bassitt, le dio boleto a Mookie Betts y Max Muncy le tronó una línea por el derecho para poner corredor en posición anotadora rapidito en el inning. Ser Anthony Domínguez calentaba por si acaso en el bullpen y le llegaba otro muy buen turno a Teóscar Hernández. Pero el poder del plátano no estaba allí en ese momento y se envasó por jugada de selección, dejando hombres en las esquinas con un out. Pero los Dodgers saben que cualquier cosa sumaba en un partido como esto y mientras se pueda respirar hay vida. Tony Edman dio un fly de sacrificio que se trajo a Mookie desde la antesala para colocar este juego por una carrera. Trabajito de hormiga, caballero, y cada vez la brecha se iba acortando. Pero Bassitt no iba a dar más libertades y a pesar de permitir un hit de Kike Hernández, dominaba con facilidad a Miguel Rojas y el 6º de los Dodgers terminaba. Glasnow seguía en la loma por los Dodgers en el cierre de la 6ª, pero Ernie Clement, quien estableció un récord de más hits en una sola postemporada, daba otro sencillo para abrir el episodio. El turno le llegaba a Andrés Giménez y la orden era que el venezolano tocara la pelota, pero Glasnow perdió la mira y le lanzó 3 malas seguidas. De paso se descuidó y Clement le llegó a la segunda pero cómodo, y en cuenta completa Giménez le dio tremenda línea entre center y right para traerse a Clement desde la segunda y poner este emocionante partido 4-2, señores, y Toronto no quería que nadie le rebotara su sueño.
Glasnow ponchó a Springer para el primer out y Nathan Lux le dio duro por el central, pero fue dominado. Jiménez a la tercera y Vladimir Guerrero con la responsabilidad de traérselo al home, pero fue dominado con Rolling a tercera y venían los Dodgers a ver qué podían hacer para frenar a los azulejos. John Schneider trajo para el tope de la séptima al novato Trey Yesavage, quien lanzó de forma extraordinaria el juego 5, en el que ponchó hasta 12 rivales con una categoría brutal. El hombre se cuidó de más de Shohei Ohtani y le dio un boleto, pero dominó a Will Smith con fly al centro y obligó a Freddie Freeman a un rolling a primera base que de forma felina resolvió muy bien Vladimir Guerrero Jr., lanzando a la segunda y regresando para un doble play tremendo que terminó celebrando con mucha euforia, porque cada vez faltaba menos para terminar la faena. Pero mi gente, los pollos no se pueden contar antes de nacer. Emmett Sheehan salió a lanzar para el cierre de la séptima por parte de los Dodgers y dominó fácilmente a los primeros dos bateadores que enfrentó, hasta que Alejandro Kirk le pegó un hit al derecho, pero una vez más se quedó con los crespos hechos porque Sheehan ponchó a Barcho y el inning salía rapidito. Yesavage seguía con su dominio y obligó a Mookie Betts a dar rolling fácil para el shortstop Andrés Jiménez. Un out y llegaba el turno que quizás no se le da la importancia que tuvo, el de Max Muncy, quien luego de ver pasar un splitter alto y un slider al suelo, el siguiente splitter que venía ya lo había visto prácticamente en la misma locación. Y entonces cuadrangular, señores, que si bien el marcador aún se mantenía a favor de los azulejos, se iba a hacer mucho más importante con lo que sucedería al inning siguiente. Luego de sacar a Teóscar Hernández con rolling al segunda base, Schneider se trajo de una con 2 outs en la pizarra a Jeff Hoffman, esto para sacar 4 outs y así coronar a Toronto por primera vez en más de 30 años. Pero Hoffman iba a vivir una de las peores noches de su vida. El hombre dominó tranquilamente a Tony Ebner con rolling a segunda y todo el mundo aplaudía, principalmente a Yesavage, y todo Toronto estaba al borde de un infarto. Y ese corazón de Toronto estallaba de emoción cuando en el cierre del octavo, Ernie Clement daba tremendo doble por la misma zona donde se cansó de ponerla cada rato en la serie. Esto fue una fiesta y sacaba del juego a Emmett Sheehan, ya que el siguiente bateador era Andrés Jiménez, quien bateó muy bien en la serie con corredores en posición anotadora. Dave Roberts prefirió traerle a Blake Snell, el abridor del juego 5. A Jiménez le dieron la orden de tocar la pelota, lo cual falló al primer intento, pero en el segundo quiso hacer un engaño que por poco le sale. Mandó un trueno hacia la tercera que puso a prueba los reflejos de Max Muncy, quien manejó muy bien la centella que le mandaron, aunque respiró profundo allí como diciendo perro loco. Ahora teníamos corredor en segunda con un out y el turno para George Springer, quien venía dándole muy bien a la pelota en el juego. Pero Snell sacó toda su categoría a pasear y le dijo buenas noches papá, vaya a dormir sin sueño, y le repitió la receta a David Schneider. Ahora nos preparábamos para vivir la apertura del noveno inning, donde tanto en el tope como en el cierre iba a ocurrir de todo. El Rogers Center se volvía una olla de presión a punto de estallar porque los fanáticos sabían que estaban a 3 outs de la gloria. Pero la locura se desataba peor cuando Jeff Hoffman le recetó un ponche a Kike Hernández y ahora la cosa estaba cada vez más cerca. Venían a batear Miguel Rojas y luego Shohei Ohtani, así que quizás en la mente de Hoffman estaba más el japonés que el venezolano. Pero el de los Teques Venezuela batalló como nunca su turno, lo subestimaron, su defensa siempre fue la que habló por él, pero esta vez quería que su bate lo pusiera en los libros de historia y fue cuando sucedió esto. Miguel Rojas, contra todo pronóstico, enganchó un slider en cuenta de 3-2 y la mandó a las gradas, empatando el partido de forma épica y emocionante. El público de Toronto enmudeció y Dave Roberts se llevaba las manos a la cabeza como diciendo no lo puedo creer. Miguel Rojas, un hombre muy tranquilo, celebraba con euforia junto a sus compañeros y Hoffman estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. Miguel se convertía en el primer jugador de la historia en dar un jonrón para empatar un juego 7 en el noveno inning o más adelante. A pesar del jonrón de Miguelito, Jeff Hoffman pudo dominar a Ohtani y a Will Smith, y el cierre de esta entrada iba a tener tanto o más drama. El corazón de todo Toronto y los que estábamos frente a la pantalla también latía a 1000 por hora cuando Vladimir Guerrero Jr. pegó un batazo por el centro que parecía que llevaba más distancia, pero Tony Ebner le llegó con comodidad.
Uy, hermano, que ese juego hubiese terminado así. A Guerrero mínimo le hacen una iglesia en toda Canadá. Pero Bo Bichette sí pudo conectar de hit, y como estuvo tocado toda la serie, fue sustituido por Isaiah Kiner-Falefa. Y ojo, porque este iba a ser protagonista en un ratico. Addison Barger recibió boleto y Dave Roberts dijo: no papá, yo no voy a arriesgarme una tragedia aquí, y trajo desde el bullpen al hombre que ya le había ganado 2 partidos en esta serie, el samurái Yoshinobu Yamamoto, quien venía con la tarea de sacar 2 outs con 2 corredores en base. Pero lo que nadie tenía planeado pasó. Yamamoto le dio en las manos a Alejandro Kirk y puso el panorama más trágico para los Dodgers. Los azulejos celebraban porque ahora tenían 3 en base con un solo out, y cualquier cosa podía pasar aquí para dejar en el terreno al equipo de Los Ángeles. Dalton Varsho, que le fue más que mal en este juego, era el encargado de hacer que cualquier cosa de estas pasara. En ese momento surgió un cambio del que extrañamente pocos hablan, pero que se haría muy importante casi de inmediato. Buscando mejor defensa y un brazo más fuerte desde los jardines, Dave Roberts trajo a Andy Pages en sustitución de Tommy Edman. Varsho, luego de batallar su turno, dio un rolling a la segunda base, donde estaba el héroe inesperado de los Dodgers, Miguelito Rojas, quien, perdiendo un poco el balance allí, jugando cuadro adentro, hizo un tiro potente al catcher para poner out por centímetros al corredor Kiner-Falefa, quien corría por Bo Bichette. Miguel Rojas pasó tremendo susto porque por unos centímetros el jugador casi llega quieto. La jugada fue mandada a revisión porque al parecer Will Smith levantó el pie antes de tomar la pelota. Les dejo la repetición para que juzguen ustedes y me digan si el umpire tuvo razón. Déjenmelo ahí en los comentarios. El peligro no terminaba aquí, porque ahora venía Ernie Clement, quien estaba viendo la pelota como una patilla, y al primer picheo en una jugada que quedará para la posteridad, el recién ingresado Andy Pages capturó la pelota de forma dramática porque chocó con Kike Hernández para llegar a la bola, quien comentó luego del batazo que sintió que corrió como una vida entera para llegarle, hasta que algo lo atropelló. Si se fijan en el video, Kike se queda en el suelo. Dijo en una entrevista posterior que lo único que percibió luego del choque fue un silencio y creyó que la pelota había caído. Por eso se quedó allí lamentándose. Pages fue a recogerlo y le preguntó que si estaba bien, a lo que Hernández le dijo: ¿qué te importa cómo yo estoy, chico? ¿Tienes la pelota? Y cuando Pages le dijo que sí, salió eufórico a celebrar que este juego se iba dramáticamente a extra inning de la forma más electrizante posible. En el inning 10 de este titánico partido, Ser Anthony Domínguez dominó con fly al left a Freddie Freeman. Luego le daba boleto a Mookie Betts y Max Muncy le dio una línea que por poco le arranca la barba. Esto quizás desconcertó un poco a Domínguez, quien le terminó dando 4 malas a Teóscar Hernández para congestionar las bases con un out y Andy Pages al bate. Dicen que después de una buena jugada te toca el turno para bañarte de gloria. Pero Pages falló con un rollincito que Andrés Jiménez completó en el home para poner el inning en 2 outs. Kike Hernández, con algo de suspenso, falló con un rodado a la primera base y nos íbamos al cierre del inning 10. Yamamoto no tenía problema alguno para retirar en fila a los 3 bateadores que enfrentó en la parte baja de este inning. Y en la parte alta del inning 11, Schneider trajo a Shane Bieber, el abridor del juego 4, quien lanzó 4 entradas sólidas en ese partido. Aquí comenzaba dominando a Miguel Rojas y a Shohei Ohtani con rollings al infield, pero cuando le tocó enfrentar a Will Smith, it's a high fly ball to deep left field. It's gone. It's Will Smith. El receptor de los Dodgers se bañaba de gloria, dando un cuadrangular solitario por todo el jardín izquierdo que enmudeció al Rogers Center y posiblemente a toda Canadá. El juego se ponía 5-4 y ahora eran los Dodgers quienes tenían la posibilidad de repetir el campeonato. Luego de que Freddie Freeman fallara con rolling al short, nos preparábamos para vivir lo que podía ser la última posibilidad de los azulejos de regalarle a su gente este campeonato. Yamamoto salía a la loma una vez más, ya con 1 inning y 2/3 de labor en este juego, y siendo en este momento el ganador del partido. Le tocaba enfrentar al hombre fuerte del line-up, ese que a pesar de las críticas nunca bajó los brazos y murió con las botas puestas, Vladimir Guerrero Jr., quien le dio un trueno por la raya del left field al japonés, que celebró con furia al llegar a la segunda. La gente en Toronto parecía que le devolvían, al menos por un momento, el oxígeno, porque luego del jonrón de Smith quedaron como mudos. Kiner-Falefa se sacrificó y los azulejos ponían en tercera la carrera del empate con apenas 1 out. Y más oxígeno agarraban cuando Yamamoto le daba boleto a Addison Barger para que viniera al bate el receptor mexicano Alejandro Kirk, quien tenía la de ganar en primera base, y con una buena conexión, la historia de este juego terminaba.
pero Kirk bateó un rolling al short cerca de la base y Mookie Betts, sin asistencia, completaba el doble play que colocaba punto final a esta majestuosa serie mundial. Los Dodgers completaban la faena y se quedaban con el título por segundo año corrido, algo que no pasaba desde el año 2000 con los Yankees en todo el béisbol y desde el año 76 por la Liga Nacional, cuando lo hicieron los Grandes Rojos de Cincinnati. Yamamoto se alzaba con el premio MVP de la Serie Mundial de forma merecidísima. Un juego 7 increíble que tuvo de todo y que nos recuerda por qué amamos tanto este deporte. Gracias a los Dodgers y a los Blue Jays por brindarnos tan emocionante espectáculo. En la pantalla está la historia de toda esta serie mundial, incluyendo el juego que se fue a 18 innings. Si este te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.